Vamos a presentarles, vamos a organizar por aquí un tema técnico para estar listos para el siguiente panel, que será moderado por la directora de Gestar Salud, la doctora Elisa Carolina Torrenegra, a quien invito para que nos vaya acompañando para ir recibiendo a nuestros participantes. La doctora Elisa es especialista en seguridad social internacional y en gerencia de servicios. Ha cursado entrenamientos específicos para líderes latinoamericanos en sistemas de salud en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Oxford. Adicionalmente, tiene una maestría en gestión de calidad de la Universidad de Murcia en España y un entrenamiento en 6 Sigma. Amplio recorrido profesional, doctora Elisa. Sé que hablar de uno cuando está así en público, pero realmente es un buen reconocimiento porque nos representa también a nivel país, y es que ha tenido la oportunidad de desempeñarse en casi todos los tipos de actores del Sistema General de Seguridad Social. Desde el año 2002, Gestar Salud está encabezado en esta mujer, además, como muchos lo han reconocido durante el día, comprometida en lograr lo que quiere, y es por eso que hoy vemos este congreso hecho una realidad. Desde el año 2002 es la directora ejecutiva de Gestar Salud. Actualmente combina ese trabajo con la presidencia de la Alianza del Mutualismo de América y además es la vicepresidenta para América Latina de la Asociación Internacional de la Mutualidad. Y quiero aprovechar este momento que la tenemos aquí en el escenario para decirle que en nombre de todas las empresas asociadas de Gestar Salud, Ambuc, Caja Copy, Cosalud, Comparta, Ecopsos, Ensanar, Asmed Salud, Salud Vida y Medimás, reciba este fuerte aplauso y gracias por su gran compromiso. Muchas gracias, doctora Elisa, de verdad, por esta oportunidad de reunirnos. Vamos entonces a invitar a los participantes de este panel y queremos invitar al doctor Fernando Ruiz, ex viceministro de Salud y Prestación de Servicios. Doctor Fernando, un gusto que nos esté acompañando, médico cirujano con máster en Economía de la Universidad Javeriana, máster en Salud Pública, Salud Ocupacional, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, México. Amplia experiencia en este sector, así que un gusto, doctor, que nos esté acompañando en el Congreso. También estará con nosotros en el panel el doctor Rafael Zavala Gómez, representante de la FAO en Colombia, quien es licenciado en Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Agricultura Sostenible, doctorado en Políticas para el Desarrollo Rural. Bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Y ha liderado la representación de FAO en Colombia, acompañado desde octubre de 2012 la asesoría técnica al gobierno colombiano en materia de desarrollo rural sostenible, agricultura familiar y mercados inclusivos, seguridad alimentaria y nutricional, innovación social y tecnología y recursos. Así que también un gusto que nos esté acompañando. Continuamos conformando el grupo del panel con el doctor Mario Bonilla, codirector de AgroSolidaria Colombia y coordinador de programas de la Asociación Semillas, vocero en el Foro de Agricultura Familiar y Economía Solidaria. Señor Mario, qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido. Adelante. Y en este grupo doctora Elisa, necesito ayuda de usted porque me hace falta un participante. El doctor Paul Campbell, conferencista, a quien queremos invitar también de manera especial, ¿sí?, a que nos acompañe en el panel. Y así
continuaremos escuchándolo y tendremos la oportunidad de hacer preguntas, y le recordamos, doctora Elisa, a todos los participantes del Congreso, a que en la aplicación pueden hacer las preguntas y también pueden darle una calificación a todos los momentos del Congreso, y realmente para nosotros es muy importante. Doctor Paul, adelante y nos acompaña. Doctora Elisa, le cedo entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Rosa María, caramba, por esa presentación además. Gracias a todos por estar aquí. La línea conceptual que intentamos llevar durante todo el Congreso va dirigida a analizar las diferentes situaciones que en el país, pero específicamente en el sector salud, nos va a tocar enfrentar con la situación de paz, pero también con situaciones, digámoslo, jurídicas, que se están viendo en el sector, como la ley estatutaria, el nuevo modelo de atención, que esto no puede estar, digamos, diferente, en espacios diferentes el uno del otro. Las cosas son consistentes. Nosotros tenemos que encontrarle el sentido a las intervenciones que el país tiene que hacer para poder lograr un objetivo en salud. El objetivo debe ser visibilizar resultados reales de población sana. Esto no puede ser manejado solamente y continuar con el tema solo financiero. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de paz existieron aspectos que mencionaban esta mañana, como lo decía el doctor Rafael Pardo, que se habían programado intervenciones en las áreas más dispersas, unas intervenciones pequeñas que permitieran intervención comunitaria, una representación política, pero los que trabajamos en el sector salud, que estamos aquí, que nos toca la representación en lo rural, que nos toca enfrentar las situaciones del día a día, sabemos que allá afuera la dificultad está en que no hay centros de salud, no hay puestos de salud, no hay suficiencia de especialistas, no hay médicos generales disponibles siempre, o si los hay, no tienen el enfoque que ameritaría el sistema para dar unos verdaderos resultados en salud. Recientemente, bueno, digamos hace menos de un año, nos enfrentamos a una crisis nutricional en La Guajira, que se empezó a visibilizar en La Guajira, pero que no es solo de La Guajira. Los niños en nuestro país tienen dificultades nutricionales grandes y eso no está al margen de salud. Y esas son las mismas zonas que se quieren recuperar con el proceso de paz, porque generalmente las zonas donde hay más desnutrición coinciden con ser las zonas más alejadas, más débiles desde el punto de vista estructural. El doctor Paul Campbell ahora nos hacía un recuento bastante importante y con el énfasis que lo caracteriza académico, y nos decía, todo debe ser planeado, todo debe identificar una causa, una solución y una planeación. Nosotros nos enfrentamos a un proceso de posconflicto, a una reforma de modelo de atención, y yo no estoy segura que se hubieran identificado todas las cosas que hay que modificar en nuestro país. Este panel pretende eso, gestar salud con todas sus asociadas, Salud Vida, Ecopsos, Ensanar, ASMED, COSALUD, AMBUC, ahora Medimás. Son organizaciones que tienen su mayor presencia en las áreas más alejadas, más dispersas y donde nos toca enfrentar esas situaciones. Y nosotros nos damos cuenta que allá en lo rural no hay ni siquiera los apoyos tecnológicos en los que pudiéramos apoyarnos, conectividad, por ejemplo, para poder hacer una telesalud y poder generar resultados. Entonces, hemos querido en este segmento mirar cómo realmente en el sector salud, con esa referenciación que nos hacía el doctor Campbell, de cómo se está
interviniendo los diferentes sistemas de salud, las diferentes disparidades regionales que él mencionaba, que en nuestro país existen. Una cosa es Bogotá con su red de servicios y otra cosa es La Guajira, Putumayo, Amazonas, Leticia y Guainía. Aquí hay disparidades grandes. Y él ponía una fórmula, él decía, la mayoría de los países han abordado y se debe abordar a través de la atención primaria. Y nosotros tenemos un gobierno que ha estado en el último tiempo, a cargo del ministro Gaviria, haciendo los cambios que se deberían hacer en el tema operativo. En el tema de modelo de atención hay un escenario. El modelo de atención también se varió. Y aquí tenemos al creador del nuevo modelo de atención para el país, que para nuestro gusto hubiera sido ideal que hubiese seguido implementando esa renovación de política, pero que hoy lo tenemos aquí como el que entendió el espíritu de la solución del país, que es un nuevo modelo de atención que incluye, doctor Campbell, nuestro modelo de atención nuevo, incluye atención primaria, incluye todas las fases de salud e enfermedad que usted mostraba allí, pero ¿qué significa eso en lo práctico? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo se pensó? Y queremos que el auditorio pueda tener de primera mano ese recuento, de no leerlo en un documento, porque yo sé que eso lo podemos leer en cualquier texto. Que el doctor Fernando Ruiz lo traiga a este panel, lo exponga, porque es la forma como podemos apuntar a la solución de este gran segmento, que es coadyuvar con la disminución de la pobreza en nuestro país. Doctor Fernando, entonces bienvenido, es suyo el escenario, ahí está su presentación. Muchas gracias, doctora Elisa, y muchas gracias a Gestar Salud, a su presidente, por esta invitación. Realmente creo que es una oportunidad, una muy grande oportunidad, en principio, de aprender y de mirar lo que estamos haciendo, lo que se hizo en el Ministerio de Salud frente a esos desarrollos que nos plantearon esta mañana tan interesantes. Yo quisiera empezar por decir que pues yo no soy el creador del MIAS. El MIAS fue un trabajo muy grande del Ministerio de Salud, donde intervinieron muchas personas, hicieron trabajos muy fuertes durante casi un año. Cada uno aportó desde las diferentes unidades, personas externas que también apoyaron, y yo creo que quizá lo que me tocó a mí fue plantear la necesidad y un poco dirigir lo que debería ser esa línea de desarrollo. Quiero decir también que lo que estamos planteando, y se planteó en MIAS, ¿por qué? Porque creímos en su momento con el ministro Gaviria que el sector estaba pasando una transición desde la solución de los grandes problemas que venían del pasado y que se estaban arrastrando, problemas sobre todo de tipo institucional, en los cuales se tenía unas severas situaciones con unas EPS, con IPS, con una desconfiguración muy grande del sistema, y que había que pensar en algún momento en proyectar el futuro. Como estos son siempre cargos políticos, pues la idea es dejar ese futuro proyectado, es decir, como lo planteaba muy bien el doctor Campbell en su ejemplo de hoy de Tailandia, un planteamiento de estos no se hace de la noche a la mañana. Esto requiere todo un proceso de conceptualización, de planeación, un desarrollo que debe hacerse a lo largo del tiempo, y evidentemente lo importante allí es poder dejarle al país una senda de hacia dónde debemos progresar hacia el futuro. ¿Cómo se pasa esto? Entonces, me pidieron una presentación que estaba basada fundamentalmente en mirar el tema del modelo de atención en el ámbito de lo que está planteándose el Congreso, que es en el ámbito de la paz. Cuando estaba pensando la presentación, yo pensé, pero bueno, el problema de la paz
debemos plantearlo solo como el problema de la inserción de los guerrilleros o un problema mucho más global y general. Y obviamente tomé el segundo, porque el problema de la inserción en salud, de los servicios de salud de los guerrilleros en nuestro sistema, con todas las dificultades que tiene, quizá fue de los sectores donde tuvo una más fácil solución. Simplemente era buscar cómo afiliarlos a una EPS y que empezaran a tener iguales condiciones como las que tienen el resto de colombianos en el acceso a los servicios de salud, con las dificultades y lo demás que pueda haber. Pero ese es el problema realmente menor. El mayor problema tiene que ver en cómo abordar estos territorios, como lo plantea muy bien la doctora Elisa, donde la situación de violencia y toda esa situación general generó tantos problemas a lo largo del tiempo. Entonces yo les voy a dar, primero hablar un poquito del marco de referencia a los determinantes sociales, cómo se consolida a partir de los determinantes sociales el riesgo primario en Colombia, es decir, el riesgo primario entendido como ese riesgo que viene desde los determinantes y termina en la generación de unas condiciones de carga de enfermedad. Les quisiera hablar un poco también de los determinantes institucionales, que es un concepto nuevo que quiero un poco introducir para que tengamos claro que no solo hay problemas que vienen desde el ambiente, desde el entorno, desde los mecanismos de las formas de vida, sino que también vienen desde las que le generamos en las propias instituciones. La regulación entre el asegurador, el MIAS y los determinantes, y un pequeño caso de aplicación en lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, un problema muy crítico en nuestro país. Entonces, no voy a abundar demasiado en el tema del marco conceptual, simplemente decirles que al final, en ese puntico donde dice sistema de salud como factor que tiene que abordar los problemas de salud en el modelo de Marmot, finalmente el efecto de los sistemas de salud realmente es muy limitado. Como nos planteaban también esta mañana, los efectos de otras acciones, acueducto, alcantarillado, servicios públicos, siempre tienen un efecto muchísimo mayor que el propio de los sistemas de salud. Pero ese sistema de salud debe reaccionar frente a una carga de enfermedad. Y me pareció muy significativo que el doctor Robinson habló esta mañana, nos presentó el Gini, el doctor Campbell presenta también Gini, Colombia con un indicador realmente muy, muy malo en términos de equidad. Y hace un tiempo con Teana Zapata hicimos un análisis de cómo estábamos en equidad al interior de los departamentos, comparando el Gini con la tasa de mortalidad. Y lo que encontramos es que tenemos los departamentos más pobres son los más desiguales en Colombia. El que está por allá arriba es el departamento del Chocó, es el más desigual de todos los departamentos y tiende a empeorar. El que está aquí abajo, el segundo es La Guajira, Córdoba, Cauca. Si ustedes ven los departamentos que concentran mayor pobreza, son aquellos donde tenemos mayor nivel de desigualdad y donde tenemos tendencia a empeorar en términos de equidad. Eso seguramente tiene relación con esos propios determinantes sociales y la forma en que se configura la carga de enfermedad en Colombia. Esta gráfica sale del estudio de carga de enfermedad Colombia que entregó la Universidad Javeriana el año 2015. Yo le hice un análisis particular y encontré cosas muy interesantes. Primero, estamos creciendo en carga de enfermedad de una manera muy acelerada. Según el indicador de años de vida saludable perdidos por muerte prematura y por discapacidad, entre 2005 y 2010 creció Colombia aproximadamente en un 14% en carga de enfermedad. O sea, estamos en esta transición epidemiológica que está abordando este país, hemos venido creciendo en la acumulación de carga de enfermedad. Pero esa carga de enfermedad ya tiene unas características muy particulares. 43% es carga debida a enfermedades crónicas, 43%. 9% a las enfermedades materno-infantiles y congénitas, 3% a enfermedades infecciosas. Si ustedes las suman,
las causas tradicionales de carga, históricas de carga de enfermedad de un país en desarrollo como Colombia, ya se han reducido de una manera sustancial. Entre 2005 y 2010 crecimos el 7% en el peso relativo de enfermedad crónica. 8% de accidentes y lesiones, que también tiene una tendencia creciente, 8% de enfermedad dental y un 29% muy, pero muy preocupante de enfermedad mental, de problemas de salud mental. Yo no sé qué participación tiene el conflicto colombiano en esto, pero evidentemente sí tenemos una carga muy relevante de enfermedad mental. Y es un problema donde claramente la encuesta de salud mental también lo indica, tenemos unas necesidades muy grandes, unos problemas muy severos, y realmente no tenemos, hay que reconocerlo, un proceso de análisis profundo y de planeación a futuro y en el ámbito del posconflicto de cómo abordar nuestros temas de enfermedad mental en el país. Pero entonces uno mira esta carga y yo encuentro un fenómeno que describe Julio Frenk en un estudio en el que plantea la transición, habla de la transición epidemiológica polarizada. Transición epidemiológica polarizada. Cuando leí esto en un paper hace un par de meses, dije, aquí está Colombia. El centro de Colombia, donde vive la mayor parte de la población colombiana, el grupo de mayor preponderancia en la carga de enfermedad, son obviamente las enfermedades crónicas. Es el corazón de esa cebolla que es Colombia, que refleja también la situación de pobreza y la situación económica. Ese corazón es un corazón de enfermedad crónica. El problema urbano, y hay algunas ciudades donde claramente, como lo expresaba muy precisamente el doctor Robinson esta mañana, es muy diferente ver a Colombia desde las ciudades a verlo y adentrarse en el campo. Y evidentemente desde Barranquilla, desde Bogotá, desde Cali, el perfil de morbilidad y de carga es un perfil ya post-transicional de enfermedad crónica. Pero en azul está el componente de carga debido a lesiones como grupo predominante, en amarillo lo que tiene que ver con enfermedades transmisibles y en la mayor periferia lo que tiene que ver con enfermedad materno-infantil. Es decir, somos un país que tiene una situación muy peculiar, donde a pesar de que la carga de enfermedad crónica es tan grande, las necesidades ya de la población desde un punto de vista de geografía territorial son muy diversas. Algo muy parecido sucede cuando uno mira la tasa de mortalidad infantil y las diferencias tan grandes que existen entre territorios en Colombia. Evidentemente, pensemos en el tipo de modelo de servicios que estamos planteando y que plantea la doctora Elisa con toda claridad. No es lo mismo, estamos tratando de plantear un modelo homogéneo en un país tremendamente heterogéneo. Sin embargo, sí es evidente que acciones específicas e inversiones muy focalizadas que pueden llegar, que sean muy efectivas y que sean acciones de salud pública, sí pueden generar una diferencia muy importante. Miremos el mapa de lo que son los efectos de vacunación en ese esfuerzo tan grande que ha hecho Colombia en lograr incrementar la cobertura de vacunación. Esta es solo una vacuna que es la triple viral, pero prácticamente en rojo, por debajo de coberturas del 49%, solamente hay 2 municipios en la Amazonía que seguramente tienen muy poca población, pero el resto está en unas condiciones realmente muy positivas. Ese es quizá, la vacunación ha sido durante los últimos 5 o 10 años el mayor esfuerzo de este país en salud pública. Y es probablemente en el que podemos afectar de una manera más importante y más relevante ese riesgo primario. Pero también es de las acciones que probablemente hoy en día son más fáciles de implementar desde un ámbito de salud pública. Nos quedan aquellas que son mucho más difíciles, que son mucho más complejas y que atienden riesgos en los que no existe desafortunadamente la posibilidad de usar la vacuna o algún tipo de tecnología como esta de muy fácil aplicación y de muy alta costo-efectividad.
Frente al segundo elemento, que es el riesgo técnico, entendido riesgo técnico desde un asegurador, como ese riesgo que se genera en el momento y en el proceso de servicio, también yo creo que hay unas cosas interesantes. Colombia tiene una tasa de hospitalización, y ahí rememoraba también el planteamiento del doctor Campbell, una tasa de hospitalización que es tremendamente equitativa. Nosotros tenemos prácticamente no diferencias entre los quintiles de ingresos, desde el más pobre, desde el más rico, que es el verde, el más rico, que es este primero, el más pobre, perdón, que es el primero, hasta el quinto, que es el perfil percentil más rico de población, prácticamente tenemos la misma tasa de hospitalización, incluso es un poquito mayor en la población más pobre. Pero lo preocupante es que nuestra tasa de hospitalización está por encima del 9%. 9% de los colombianos a lo largo de un año son hospitalizados por alguna razón. Esa tasa de hospitalización es el doble de la tasa de hospitalización de Brasil, es el doble de la tasa de hospitalización de México y es un poquito incluso más alta que la tasa de hospitalización de España, un país que ya pasó mucho más allá esa transición epidemiológica, que tiene un nivel de envejecimiento mayor que el de nuestra población. ¿Qué es lo que está pasando allí? Evidentemente, y yo lo interpreto esto como un problema, o lo interpretamos en su momento el Ministerio de Salud, como este es un problema fundamentalmente de la inversión que mostró el doctor Campbell en el modelo de atención, de un modelo de atención evidentemente hospitalario, clínico, donde todo se busca resolver en los hospitales de alta complejidad y donde básicamente la atención primaria como tal ha desaparecido en el territorio. Tengo otra estadística que hace una semana busqué en la revisión del registro de prestadores colombiano. En los últimos 6 años, Colombia ha crecido 42% el número de camas de alta complejidad, de tercer nivel de atención, 42%. En ese mismo lapso, hemos reducido en un 23% las camas de hospitalización de primer nivel. Y prácticamente hemos desaparecido el primer nivel de atención. De más o menos 40.000 camas que hay para adultos en Colombia, solo nos quedan 1.000 que podrían llamarse de manera efectiva camas de segundo nivel. Los incentivos que tiene nuestro sistema de salud han hecho que todos los hospitales, para poder sobrevivir, se hayan ido hacia arriba a generar servicios complejos en los cuales se atienden los pacientes sin una organización y sin una estructura, y finalmente terminan los pacientes hospitalizados con un costo mucho mayor en la atención, con un déficit de especialistas que sabemos que tenemos muy importante, sometidos a tiempos de espera y congestionando los servicios de manera que las personas que realmente requieren un servicio de alta complejidad no tienen la posibilidad de acceder, porque la cola que hay detrás de esto es absolutamente imposible de solucionar. Mientras tanto, los primeros niveles de atención han ido prácticamente desapareciendo y en mucho es un problema de regulación. No habíamos tenido una propuesta clara y coherente de qué queríamos hacer con el nivel de atención, con la atención primaria, y muy particularmente en un sistema como el colombiano, donde el aseguramiento es un tema central. Esto nos plantea ciertos temas que es necesario pensar. La tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en Colombia bajó de manera muy importante, prácticamente hasta el año 2005, y después ha permanecido estancada en lo que debería haberse reducido. Y probablemente se deba a fenómenos como este. Mientras en el área urbana tenemos una tasa que está más o menos en razón de mortalidad materna, que está en más o menos el 55.2, la de La Guajira está en el 235.5, es decir, prácticamente 5 veces más que la tasa de mortalidad materna a nivel nacional. Eso es muy sintomático de los problemas que tenemos en un riesgo técnico que se está generando en los servicios, ni hablar de las cesáreas. 50% de las mujeres en Colombia, de los niños en Colombia, nacen por cesárea.
En ciudades como la que estamos, esta ciudad tan hermosa, probablemente estamos en una tasa del 65%. Barranquilla debe estar alrededor del 80% de partos por cesárea. No es que las mujeres tampoco estén buscando cesárea, simple y llanamente la forma en que se ha estructurado los modelos de atención, el servicio hace que sea no pensado en la lógica y racionalidad de la atención y del buen servicio, sino en la forma de llevar y conducir y hacer los servicios de una manera productivista que no genera al final el efecto deseado. Los riesgos de someter a una mujer que no requiere una cesárea son indudablemente muy grandes y el costo para el sistema, este costo no está absolutamente calculado. Pero si uno se pusiera a calcular el costo de una cesárea en Colombia frente a un costo de un parto, el costo sería, yo creo que estaría alrededor de los 700.000 millones de pesos en Colombia. Y adicionalmente habría que pensar en todo lo que la gente se queja en los pueblos. Los niños ya no nacen en el lugar donde residen, simplemente nacen en ciudades donde no hay ningún arraigo ni una posibilidad con el desarrollo futuro. Controles prenatales hemos mejorado sustancialmente, pero ustedes ven nuevamente que los servicios y la posibilidad de tener más de 4 controles prenatales está concentrado en las grandes ciudades y en la área más urbana y estructurada y más rica del país. Esta es una estadística de ASEMI. Intensidad de uso de la consulta general y la especializada. Prácticamente la consulta de medicina general y de medicina especializada ya está llegando 1 a 1. Es decir, por cada consulta especializada, una consulta de medicina general. ¿Cuál debería ser un indicador? Probablemente debiera ser 10 o 15 a 1 para llegar a un médico. Aquí estamos 1 a 1. 23.000 especialistas que tenemos en Colombia están prácticamente soportando la totalidad, o el 50%, no digamos la totalidad, el 50% de la atención de servicios del sistema de salud en Colombia. Y si hablamos en términos de credibilidad, preguntémosle a la población lo que la población piensa. La población no cree en el médico generalista. La población va donde el médico general, doctor, vi en internet, o me dijeron que usted tiene que mandarme donde el gastroenterólogo, firme acá y mándeme donde el gastroenterólogo. Esa es la lógica de lo que es el ejercicio de la medicina general en un país como el nuestro, y eso es lo que implica la necesidad de realmente hacer un cambio. Creo que tenemos, por otro lado, una tremenda oportunidad ya pasando a este segmento intermedio. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Formulamos una ley estatutaria de salud que consideró los determinantes sociales como elemento sustancial en la atención en salud, en la generación de la enfermedad y en la generación de los riesgos de enfermedad. Le dio un carácter intersectorial. Dijo, la ley estatutaria dice que la acción sobre los determinantes sociales no solo le compete al sector salud, sino le compete esencialmente a todos los sectores que tienen que ver, educación, ambiente, trabajo y demás. La gran dificultad que tenemos en la implementación de la ley estatutaria es cómo lograr generar e integrar esos sectores alrededor de acciones que realmente generen efectos en salud. Frente a esto, nuestro modelo de sistema de salud tiene unas características muy particulares. Tenemos un sistema que tiene unas características muy importantes de seguro privado, donde tenemos una unidad de pago por capitación, donde tenemos un esquema de ajuste y tenemos un ajuste ex post y manejamos básicamente el riesgo financiero. Nuestro sistema de salud que ha tenido grandes logros, especialmente el logro en cobertura, es un sistema que básicamente se maneja como un sistema de aseguro privado. Yo diría que además es un sistema de aseguramiento privado de dineros públicos que se maneja de manera incompleta porque al final del área, al final en el prestador esos recursos que son aparentemente contratos privados se tienden a volver contratos públicos. Pero por otro lado, este modelo de seguro privado
casi el 80% de operadores privados que tenemos en el país, porque aquí los operadores privados son dominantes, es necesario de alguna manera enlazarlas a través de un modelo de atención. Y eso es lo que plantea, y esa es la gran dificultad y el gran reto que tiene nuestro sistema de salud. Sería muchísimo más fácil si uno tiene un sistema de salud público, como es el caso de Cuba, o un sistema de salud mayoritariamente público, como es el caso canadiense, y simplemente las directrices que da el Ministerio de Salud en salud pública recorren todo el sistema y todo el mundo acepta esas normas como normas y empieza a actuar dentro de protocolos de servicio, protocolos de acción o acciones de salud pública. Pero en Colombia tenemos el problema de que la mayor parte de los operadores son privados. El problema es cómo lograr generar un esquema donde esos operadores privados sean enlazados, sean integrados alrededor de la necesidad de desarrollar acciones específicas de nivel primario y lograr invertir y construir la atención desde la base, o sea, desde el segmento primario. El primer elemento obviamente es territorializar el sistema, y viene la propuesta del MIAS, cómo lograr en ámbitos territoriales empezar a integrar aseguradores, prestadores y pacientes alrededor del trabajo en el área de salud pública y en todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Y ese, digamos, que es el marco esencial y el marco operativo de un sistema centrado en el ciudadano y centrado en el paciente. Integrar las acciones a través de rutas integradas que van desde la promoción y el mantenimiento de la salud hasta la atención específica por grupos de riesgo, donde se haga desde la valoración integral, la protección específica, la educación para la salud, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y hasta el final los cuidados paliativos. Nosotros tenemos problemas muy severos cuando no tenemos una estrategia para la detección temprana de la diabetes. Simplemente te encontramos los pacientes diabéticos en el hospital de alta complejidad, pero no hacemos todo ese recorrido que es necesario hacer y que es necesario integrar. Esto lo integra en nuestro modelo la formulación de rutas específicas para la atención de enfermedades, donde todos los procesos que deben hacerse en los diferentes niveles estén estipulados y donde haya como plataforma básica una ruta esencial que llamamos de promoción y mantenimiento de la salud. Esto implica evidentemente incluir una serie de factores como es la gestión de riesgo en salud. ¿Qué es lo que buscamos del asegurador? Hemos tenido esencialmente un asegurador de naturaleza indemnizatoria, en el modelo indemnizatorio de los Estados Unidos en los años 70 y 80. Ese modelo necesariamente tenemos que transformarlo hacia un modelo donde el asegurador trabaje más en la gestión y en la gestión del riesgo de la salud que en simplemente contratar redes de atención y pagar servicios o reembolsar los servicios que la población consume. Ligado a mecanismos como ha sido en Colombia el predominante, el mecanismo de pago por evento, que también ha sido absolutamente nocivo en la medida que es un mecanismo de pago que no integra, sino contribuye aún más a la fragmentación de los servicios de salud. Entonces, esto incluye una gestión integral de riesgo, intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, y empezar a trabajar en esos entornos: hogar, educativo, comunitario, institucional y laboral. Dentro de la propuesta del modelo de atención, un elemento sustancial es, bueno, ¿y cuál es la propuesta para el nivel primario? Nosotros tenemos esa cantidad de centros y puestos de salud, de hospitales de primer nivel, muy poco resolutivos, donde la tecnología fundamental, aunque parezca irónico, es la ambulancia. Es decir, en Colombia el servicio más importante de un servicio de primer nivel es la ambulancia parqueada para poder llevar al paciente al hospital de alta complejidad, y es lo que se pide. Entonces, cuando yo llegué al Viceministerio de Salud, que alguien me dijo irónicamente, ese es el Viceministerio de las ambulancias. Sí, es el Viceministerio que reparte ambulancias.
Eso suena ofensivo, pero, puede ser evidentemente cierto. Lo que hemos estado diciendo a la población colombiana desde hace años es que el Ministerio de Salud lo que hace es sacar las normas de habilitación y repartir ambulancias o dar unos auxilios para que se compren ambulancias para que los pacientes puedan ser atendidos en alta complejidad. Y no le hemos hecho lo que debemos hacer, que es plantearle cómo queremos que haya un modelo de atención de primer nivel y cómo queremos que se ascienda a la comunidad. Plantear eso es una cosa y abordarlo implica una cantidad de temas que son necesarios superar. Por eso soy muy claro que este es un proceso que hay que irlo construyendo en el mediano plazo, que hay que irlo abordando desde los territorios y que es necesario que haya una serie de respaldos desde la institucionalidad que permitan el desarrollo. ¿Tenemos en Colombia médicos familiares suficientes para abordar un modelo de atención primaria efectivo? No los tenemos. Colombia tiene aproximadamente 600 a 700 médicos familiares. Un país que tiene un poco menos de población que la nuestra, que tiene un modelo de medicina familiar como es el Canadá, tiene 27.000 médicos familiares, 27.000. Entonces, es necesario plantear una serie de estrategias intermedias para llegar a ese punto. Evidentemente, una línea es incrementar los programas de residencia en medicina familiar, pero la otra es trabajar con los médicos que tenemos actualmente, médicos generales y enfermeras que trabajan con ellos y el equipo de atención primaria, e ir generando las capacidades y las competencias para poder mejorar su capacidad resolutiva. Yo me pregunto, ¿cuánto hace que nosotros en Colombia no invertimos en procesos de formación y capacitación de médicos generales? No sé la respuesta, pero en el horizonte que yo investigué de los pasados 10 años no hay una inversión consistente. Videitos de cómo el dengue, cómo el Chagas, pero un proceso realmente serio y profundo de capacitar a enfermeras, médicos, odontólogos en atención primaria no ha existido. Ese es un tema muy importante que es necesario abordar. Es más, ni siquiera tenemos un marco regulatorio para hacer una formación por competencias, no lo hay. Y el culpable de que no lo haya se llama Fernando Ruiz. No me di cuenta que no existía un marco de formulación de competencias. Entonces aquí, cuando un profesional, como sí existen otros sectores, como la ingeniería, va adicionando competencias, esas competencias les son reconocidas por el mercado y son generadas y le dan la posibilidad incluso de tener posiciones laborales muy importantes. Ingeniero con formación, entrenamiento en SAP, competencia no sé qué. En nuestro sistema no, nosotros o somos especialistas, o somos subespecialistas, o no somos nada. Ríase que no existe la posibilidad de tener enfermeras, navegadoras para los servicios de alta complejidad en hospitales de cáncer. Es un problema que tengo en este momento en mi trabajo. ¿Cómo las formamos? ¿Cómo formamos esas competencias? Es necesario abordar un plan de formación de esos recursos humanos para poder abordar ese tema de los médicos del primer nivel. Y seguramente también hay que empezar a mirar el modelo de incentivos. Tenemos unas inequidades muy grandes en la retribución de la formación médica. Evidentemente, y seguramente eso pasa en los Estados Unidos también, un médico oncólogo en Colombia puede ganar fácilmente 30 veces lo que gana un médico general. Eso es cierto. Si hablamos de una formación en medicina familiar, seguramente no vamos a llegar a esos niveles de ingresos, pero seguramente necesitamos mejorar el sistema de incentivos para lograr que haya esa posibilidad de que los estudiantes de medicina se nos motiven para ir a trabajar en el primer nivel. Y es absolutamente irónico lo que está pasando. Estamos formando 4.500 médicos nuevos cada año, 4.500 médicos, y tenemos solamente 1.500 cupos de residencia. ¿Dónde están los otros 3.500? Están haciendo rural unos pocos, que no pasan de 1.000 o 1.200, y el resto están
por el mundo buscando a ver dónde logran una especialidad, que en Argentina, que en Brasil, especialidades de muy baja calidad en general, no por ser esos países, sino porque se ubican en segmentos donde los reciben con especialidades que no tienen reconocimiento en esos países, y estamos haciendo un desperdicio gigante del recurso humano que deberíamos estar capacitando para poder implantar un modelo adecuado de atención. Esos son los retos que tenemos en el futuro para desarrollar nuestro modelo de atención y especialmente lo que tiene que ver con el primer nivel de atención. Implantar la telemedicina, tener la capacidad de desarrollar eso es un evento muy importante. Yo, para terminar, un ejemplo muy rápido de los temas que debemos abordar desde los determinantes sociales. Los determinantes sociales son tremendamente cambiantes. El martes nos van a entregar los resultados de la ENCIN y ya me soplaron 2 resultados que me muero si no se los cuento. Uno ya lo dijo el ministro hoy. En términos de reducción de la desnutrición crónica en Colombia, bajamos 2 puntos porcentuales, de 13 a 10.8, 2.5 fue más o menos la baja. Eso es muy importante, es una ganancia muy relevante, 2 puntos porcentuales muy importante. La mala noticia, en exceso de peso pasamos del 51 al 56%, eso es muchísimo. 56% de la población colombiana con exceso de peso. Entonces, es increíble cómo esos determinantes cambian. Este es un caso que es el caso del embarazo adolescente, que ha sido un caso muy interesante porque fue abordado y una de las primeras cosas que se hizo fue decir, este no es solo un problema de salud, es un problema general de la sociedad y la acción ha sido integrada entre salud y bienestar familiar. También hemos pasado, según la encuesta, hemos bajado casi 3 puntos porcentuales en el embarazo adolescente en los últimos 5 años. Es un resultado todavía no publicado de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Y eso tiene que ver con la posibilidad de actuar intersectorialmente en la acción sobre los determinantes sociales. Indudablemente, trabajar en el ámbito de hogar, educativo, laboral e institucional y en el ámbito comunitario. Generar una ruta de atención que tenga la capacidad de integrar todas las acciones que se deben hacer alrededor de los adolescentes. Nosotros en el aseguramiento debemos empezar a pensar en visualizar las rutas de atención y trabajar con las rutas de atención para generar las acciones que debemos abordar para poder afectar la población. Y pensar que la intervención está dada por curso de vida, es una intervención que no solamente se concreta esa parte roja de valorar la salud sexual y reproductiva, sino que incluye todos esos sucesos vitales, no normativos, muerte de persona significativa, conflictividad familiar, social, separación de padres, cambio de hogar, migración, todos esos efectos que al final terminan llevando a una muchacha adolescente a la determinación de embarazarse en una situación que genera un cambio total en sus expectativas y sus posibilidades futuras de vida, de manera que es importante tener claro que las rutas de atención tienen esa posibilidad de lograr esos ámbitos de desarrollo. En conclusión, el riesgo primario es evidentemente potenciado por los determinantes sociales. La intervención del riesgo primario es esencial. Las acciones sobre determinantes deben ser enlazadas desde el nivel local e integrarse a la acción de riesgo y a la intervención del prestador primario. Es necesario también pensar en esos determinantes institucionales que provienen de los excesos de institucionalización de nuestros pacientes y que obviamente en entornos de posconflicto la intervención diferenciada en los territorios dispersos y en las áreas específicas es mucho más importante. La implantación del MIAS es una oportunidad y es necesario generar innovación para lograr esos efectos y aprendizajes. Yo iba a decir esta mañana cuando escuchaba al doctor, él hacía una pregunta que decía, ¿qué debemos aprender, qué deberíamos aprender de la reforma colombiana para el logro de ese crecimiento tan alto en cobertura?
Yo creo que hay varias cosas. Una de ellas, indudablemente, es el modelo colombiano de financiamiento de los servicios de salud. Yo creo que fue un modelo evidentemente revolucionario, con un subsidio cruzado, con unos incentivos al propio gobierno para apalancar el gasto, con un crecimiento muy importante en la inversión y una apertura hacia invertir en la población que no estaba cubierta. Pero hay otro elemento que también me parece muy importante y que de pronto no se ha hablado mucho de ello. Yo recuerdo una reunión que tuve un día a solas con Juan Luis Londoño y él me decía, uno de los problemas más graves que yo tuve cuando estuve haciendo la reforma de salud era quién diablos iba a operar el aseguramiento en Colombia para la población subsidiada. Si todos estos aseguradores que venían de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, no querían meterse en ellos. Y ahí nos inventamos un programita que se llamó el programita de empresas solidarias de salud. Pues ese programita de empresas solidarias de salud, hoy en día, doctora Arisa, afilia ¿cuántos millones de personas? 11 millones de personas, que es, a su vez, más del 50% de la población del régimen subsidiado. Ese, doctor, es uno de los grandes aprendizajes del sistema colombiano. Y yo creo que en lo que se planteaba en la conferencia inaugural de hoy, de cómo los colombianos desarrollamos estructuras clientelistas, el modelo de empresas solidarias de salud nos enseñó de alguna forma a desarrollar también estructuras mutualistas y asociativas dentro de una visión de un servicio social. Esa es una experiencia que es muy particular del sistema de salud y que ha posibilitado este desarrollo que hoy en día tenemos. Yo creo que lo que tenemos hacia adelante es un inmenso futuro. Yo creo que he sido un poquito ácido y un poquito he caricaturizado un poco lo que es nuestro sistema de salud en esa parte asistencial, pero yo creo que a veces es necesario caricaturizar, para realmente que todos tengamos en claro ese mensaje de que es necesario construir de abajo hacia arriba un modelo de atención para poder abordar todos los temas de carga de enfermedad, de posconflicto, de eventual incluso reducción o no crecimiento sustancial de los ingresos del sistema de salud, que es una eventualidad que tendremos que enfrentar, y para poder realmente construir un sistema de salud centrado en el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Ruiz. Nos acompaña el doctor Zavala. Sin embargo, antes de pasar al tema nutricional, me gustaría ahondar un poquito más con el doctor Fernando sobre algunos aspectos que él precisaba en su presentación. Yo creo que el MIAS, tal como lo comentó el doctor Ruiz, contempla todos los aspectos conceptuales que debe tener un modelo que dé resultados en salud. Sin embargo, nosotros en el sistema y sobre todo el régimen subsidiado nos enfrentamos a restricciones no solamente estructura, de disponibilidad de recursos humanos, sino también normativas. Esta mañana el doctor Frank Per, dentro de la propuesta de gobierno, decía es que lo que se debe hacer aquí es hacer más promoción y prevención. Y resulta que en el régimen subsidiado no nos dan UPC para promoción y prevención, se la dan al contributivo. Entonces, ahí uno dice, hay cosas de la mano que hacer adicionalmente a todas estas tareas que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ruiz. Hay que comprometer a la academia en un enfoque adecuado de los médicos, en revisar el número disponible de médicos familiares, revisar cuánto se le va a remunerar, porque obviamente, como él bien lo decía, la remuneración es un estímulo para escoger una especialidad, y si un médico general gana 3,5 millones y un salud familiar gana 5 millones de pesos y un especialista en el Guainía gana 35 millones de pesos, todos se nos van a ir a especializar en especialidades básicas que realmente se pudieran explotar más esos profesionales en el buen sentido, utilizar más en el bien de la población
y en resultado siendo capacitados como médicos generales. Entonces, el tema de promoción y prevención es un aspecto que es indudable que se tiene que reforzar en el modelo de atención. Que se tiene que reforzar el modelo extrahospitalario, o sea, los hospitales nuestros tienen que salirse de los muros e ir a buscar precisamente al usuario para identificar los riesgos, caracterizarlos, intervenirlos y todo lo demás. Sin embargo, hay otras restricciones normativas. Primero, ellos no hay suficientes, entonces se tienen que quedar en los hospitales, en los puestos de salud, no pueden estar saliendo, no hay disponibles para cambios de turno, y nosotros tenemos que girarle los dineros a ellos, hagan o no hagan, con el modelo de prestación intrahospitalario que sabemos que no está dando resultados. Entonces estamos siendo ineficientes con una conceptualización tan clara como la que planteaba el doctor Ruiz y que ya lleva, el MIAS fue promulgado en 2015. Ya llevamos 2 años, ya esto se acabó. 2 años en una implementación que yo creo que lo que nos está planeando, lo que nos está faltando en Colombia, doctor Campbell, es una cosa que usted dijo muy claro, la planeación. Nosotros podemos estar sacando un modelo divino, muy bien conceptualizado, pero si de la mano no vamos avanzando en qué vamos a ir necesitando para operativizar ese MIAS, nosotros nos vamos a quedar cortos. Y el público lo que en un momento va a seguir diciendo es que el sistema no funciona, hay que terminar las EPS. Yo creo que desde el punto de vista operativo del modelo, está muy claro, hace falta mucho por complementar, tanto en normas como en recursos humanos, como en ajustes operativos del modelo de prestación y adicionalmente de dinero. ¿Quisieron comentar eso? No, lo que tú dices absolutamente es cierto, es decir, si hablamos de unificación del sistema, que yo creo que es un reto que va a tener el próximo gobierno y que necesariamente va a tener que abordar, no puede seguir siendo un sistema dual, o la dualidad tiene que darse desde un modelo de atención, no desde la estructura del sistema, pues necesariamente hay que pensar que hay que invertir en donde más se requiere y evidentemente la promoción en quienes están en áreas rurales es mucho más costosa que la promoción en áreas urbanas. Adicionalmente a esto creo que hay que repensar otros temas de una manera muy consistente. El modelo de habilitación de IPS. Si persistimos en el modelo de habilitación, probablemente debemos pensar si ese modelo puede ser de pronto adecuado para hospitales de mediana alta complejidad, pero ese modelo de alguna manera ha ayudado a matar el primer nivel de atención, ¿sí? Porque lo limita de una manera de una manera absolutamente restrictiva, y hay que soltar una serie de amarras que también hacen imposible que una atención primaria pueda ser efectiva. Tenemos acciones en las cuales prácticamente hacer radiología básica en un centro de primer nivel es absolutamente imposible. No tenemos radiólogos para ir a cada lugar, primer nivel de atención, a hacer radiología básica. Entonces, se nos pierde con ello toda la oportunidad de hacer telemedicina, de hacer cualquier tipo de actividades. Entonces, hay una serie de elementos que es necesario transformar y cambiar para poder hacer que el modelo sea viable. El modelo se formuló como modelo en 2015. Hay unas normas que todavía están pendientes y yo creo que ese desarrollo habría que hacerlo, pero hay algunas que son realmente urgentes. La habilitación técnica de EPS es una de ellas que yo creo que es sustancial para avanzar en el modelo de atención. Cierto, doctor Ruiz. Adicionalmente, en el conversatorio de esta mañana, el doctor Pardo decía las inversiones pequeñas que se va a hacer en el marco del posconflicto. Los puestos y los centros de salud y hospitales necesarios en la ruralidad no son pequeños y creemos que eso, si es de buscar aliados, no solamente todos los que estamos aquí del sector nos debiéramos de verdad que unir a hacer un buen diagnóstico de lo que es la prestación de servicios, la disponibilidad, dónde están, qué se requiere, sino también ayudar a presionar al Ministerio de Hacienda. Porque es que ahí vamos a estar
siempre esta mañana le preguntaban al doctor James Robinson, le preguntaban entre educación, empleo y salud, ¿cuál debiera ser el fortalecimiento? Salud. Entonces yo creo que mañana vamos a tener un panel donde se van a revisar los aspectos financieros, pero sí queremos en cada segmento ir revisando cada cosa que hace falta. Y para poder operar este modelo también conceptualizado, también referenciado a nivel mundial, porque el doctor Paul Campbell nos decía los componentes y este modelo lo tiene. Pero se hace necesario talento humano enfocado al nuevo modelo, suficiente, bien remunerado, disponible en todas las regiones, ¿verdad? Y una infraestructura física y tecnológica que soporte una capacidad resolutiva adecuada, doctor Fernando. Entonces nosotros creemos que eso no se puede seguir sacando de que gira el 60% de la red pública. Esto no debe ser. Esto no debe ser, porque esto deben ser dineros frescos dirigidos al fortalecimiento de la prestación de los servicios. Entonces, creemos que ese es un aspecto importante que hay que hacer. No sé, doctor Campbell, si usted quiere hacer un comentario, lo dejamos para el final. En cuanto al sector salud, porque es que los dos compañeros que nos acompañan son otros sectores que tienen que ver con determinantes. ¿Lo pasamos? Ok. Entonces, eso en cuanto a la capacidad resolutiva intrasectorial, modelo y necesidades que hay que ajustar para poder tener resultados en el marco de un proceso de paz. La paz está rescatando zonas alejadas donde más deterioro estructural hay, y más deterioro estructural de país. Entonces, yo creo que ese es un punto clave a cerrar para efecto de que de aquí, porque en el Congreso pensamos seguir además una línea, y es que en el primer trimestre del otro año, Gestarsalud va a coordinar un panel con los candidatos presidenciales a llevar las problemáticas que aquí se detectan. Porque el sector salud no puede seguir pasivo ante las necesidades que son evidentes y a que se siga diciendo que es que el problema es miope. Vamos a acabar las EPS y se resuelve el problema. Eso tampoco es así. Entonces, estamos frente a una situación, doctor, en que un sector está diseñado con un modelo, de acuerdo a una situación de exigencia social, política y de orden público, pero con una capacidad resolutiva necesaria. ¿Tiene algún comentario? So I also want to hear from the other members of the panel, so I'll just make a couple of quick comments. I think that the model that was explained by Dr. Ruiz, the focus on primary care, was completely appropriate and one which is an appropriate goal, a good one for Colombia to strive towards. Es uno que debemos tratar de conseguir. Yo pienso que el tema de recursos es un tema serio acá. Se trajo a colación esta mañana. Durante la sesión de la mañana la gente habló al respecto de elevar los costos hospitalarios, costos que exceden los recursos actuales. En su presentación, el doctor Ruiz mencionó de que la tasa de hospitalización es el doble de países similares con perfiles epidemiológicos similares, lo cual genera alertas. Yo pienso que la tasa de partos por cesárea definitivamente llamó mi atención. Yo me informé de esto a través de un colega anoche. Obviamente, en este país, en Colombia, tenemos una tasa del 50% y en ciudades puede ser de hasta 75%. Mi esposa era obstetra y la tasa debe ser 12%. En los Estados Unidos tenemos más o menos una tasa del 20%, lo cual nos preocupa en comparación a otros países. Y eso es algo que tenemos que verificar. Es dudoso que el único problema sea la tasa de cesáreas. Yo pienso que hay una cantidad de otras cosas que podrían
que podrían ser semejantes y que tienen que mirarse. Ok, la pregunta obligada es ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol adecuado para los aseguradores? ¿Cuál es el rol adecuado para los hospitales? Para poder cambiar todo esto. Ok, de tal manera que el dinero se puede utilizar de manera más adecuada. No estamos haciendo un gran trabajo en los Estados Unidos, gastamos más o menos 3 trillones de dólares en los Estados Unidos. Es mucho, mucho dinero, por lo menos 1 trillón de dólares se está desperdiciando. No tenemos la investigación hospitalaria que existe, por ejemplo, en el Reino Unido. No tenemos una organización como NICE, NICE, el Instituto Nacional. No recuerdo qué significa el resto de la sigla, tiene que ver con efectividad, pero es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta acá. ¿Cuál es el rol de la regulación de los diferentes entes? Muchas gracias, doctor Paul. Dentro de los determinantes de la salud está la educación, las vías y un aspecto fundamental que es la nutrición. Hemos elegido invitar al doctor Zavala, él es representante de la FAO, para que nos cuente cómo es la perspectiva del tema a nivel latinoamericano y Colombia. ¿Cómo ve él eso? Porque eso va en directa relación con el sector salud, con nuestra niñez, con nuestra productividad, con nuestra salud y bienestar y con la tranquilidad emocional también de los adultos que tenemos niños que pueden estar teniendo insuficiencia alimentaria. ¿Cómo ve usted eso? Okay. Sí, sí. Muy buenas tardes. Qué antipática es esta hora para hacer una presentación después del almuerzo y después de otra conferencia. Ese es el hándicap para que me pongan atención. Así es que, por favor, les ruego 10 minutos, bueno, también para Mario, otros 10. Yo vengo a hablarles de salud, no de nutrición, ¿sí? La pregunta era los determinantes de la salud. No, señor, la salud es el determinante. Bien decía James Robinson, que era el bien público más valorado por la gente. Hay otro, la seguridad, ¿sí? Salud y seguridad son condiciones, son determinantes para cualquier estrategia de desarrollo. Nos decía el profesor Campbell en Tailandia, esa gran estrategia para la cobertura en salud que fue significativa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque dijeron pobres de los pobres, porque dijeron la deuda moral con las zonas rurales. No, señor, fue por una sola razón. Declararon, así como lo hicieron en Chile, a la agricultura como el motor del desarrollo nacional. Arroz, palma, caucho. ¿Dónde se produce eso? En las zonas rurales. ¿Con quién? Bueno, pues con la gente del campo, ¿sí? El primer requisito para que se genere productividad, se genere eficiencia, se genere desarrollo en el campo es salud en los habitantes. Entonces, que les quede claro que el determinante es la salud, más bien. Vamos a ver rápidamente unas figuras, ahora cambiamos no de sector porque todo ocurre al mismo tiempo, con la nutrición. Este es el estado de seguridad de la inseguridad alimentaria en 2016, ¿sí? Me encanta saber que ya la próxima semana estamos ya con la ENCIN 2015, precisamente en varias ocasiones nos han dicho lo importante que es la información veraz para la toma de decisiones. Bueno, ya no vamos a estar tomando la información del ENCIN 2010, sino ya va a estar fresquecito el dato para una decisión más pertinente. Este es el panorama a nivel mundial de la situación, de la medición más cercana al hambre que hay, ¿no? Que es la inseguridad alimentaria. Por primera vez en muchos años sube la cantidad de población a nivel mundial. Estamos con 789 millones, que eso es el 10% de la población. En el caso colombiano,
hay buenas cifras, ¿sí? Buenas pero no suficientes, sobre todo en un país que yo soy el primero en decir que es el paraíso de las frutas y las verduras, que el motor del desarrollo, que puede ser la canasta de pan, etcétera. Que estén estas cifras todavía de 7% de la población colombiana en condiciones de su alimentación no es deseable ni de chiste, ¿sí? Tenemos que ir avanzando precisamente a disminuir esos porcentajes por debajo del 3%. En el caso de Sudamérica, pasa de 29 millones a 21, pero en términos poblacionales de 7.9 a 5.1. El cambio en Sudamérica es producto de lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela se tenía el dato de 10.5% en 2004-2005. Se le otorgó un premio, la FAO le dio un premio a Venezuela porque de acuerdo a las estadísticas del país por ahí 2012 estaba por debajo del 5%, cumpliendo los objetivos del desarrollo del milenio, y para que vean lo importante que es la política pública, cómo brinca, ¿sí? Cómo brinca a unos niveles del 13%, o sea, más que duplica la población por ineficiencia o por faltas, como ustedes dicen, por falencias en la política pública. Esto es muy importante que lo tenemos en cuenta, lo estratégico que es una política adecuada en torno a los bienes públicos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta cifra en Latinoamérica? 40 millones. Detrás hay varias razones, pero yo quiero recalcar tres que puedo decir son, en términos en el argot del sector salud, los tres cánceres de Latinoamérica. La desigualdad, que esa se traduce en pobreza, en exclusión, la obesidad y la corrupción. En mayor o menor medida esos tres cánceres latinoamericanos lo tenemos en todos los países. Se los dice un mexicano que es el primer lugar, tenemos la nada envidiable medalla de oro en obesidad infantil, ¿sí? Y esa obesidad se traduce en gasto público que en lugar de ir a promover desarrollo, va a controlar una situación de deficiencia poblacional en cuestión alimentaria, ¿sí? En cuestión de salud. Desgraciadamente, la obesidad es un síntoma de crecimiento económico en Latinoamérica. No dije desarrollo, porque qué feo desarrollo que se manifiesta en malnutrición, pero sí es un síntoma de crecimiento económico y es un síntoma de mayor poder adquisitivo de la población. De ahí la importancia de promover una cultura alimentaria. ¿Me quedan 4 minutos, Elisa? Me habían dicho que 20, pero bueno, vámonos rápido con los siguientes mensajes. Así como hablé mal de mi país, bueno, no hablé mal, hablé de la realidad. México lindo y querido, además de lindo, es obeso, ¿sí? Y le está costando, le está invirtiendo más al control de la obesidad que a la ciencia y la tecnología nuestro país, ¿sí? Pues bueno, también les voy a contar una cosa linda. En el caso de Yucatán, ubican la península de Yucatán, donde está Cancún, etc. Pues la gente de esa zona se caracteriza por ser bajita y de cabeza grande, ¿sí? Bajitos y cabezones, así decían. Decían que literalmente allá cada cabeza es un mundo. Pero bueno, después de este chiste no políticamente correcto, sí les comento que en un periodo de 20 años, fíjense bien las transformaciones para que vean lo de los determinantes. Hubo una mucho mayor cobertura en salud, mayor infraestructura en la red vial. Comenzó en los 90s, comenzó el programa de transferencias condicionadas que se llamaba Progresa de educación, salud y alimentación. Se mejoró la red de agua y, muy importante, con el boom turístico hubo mucho empleo, mayor poder adquisitivo de la gente, mejor acceso a proteínas. El resultado es que en 15 años el promedio de la estatura de los niños subió entre 2 y 3 centímetros. ¿Sí? Ahí se ve claramente la huella de salud y la huella de la política pública que va de la mano con la generación de empleo. Hacia allá nos tenemos que dirigir, ¿sí? En 2 minutos quiero mandar un mensaje
al sector salud. El proceso de paz es de todo el país, pero en la Colombia profunda es donde se tiene que trabajar más. Les imploro, les ruego, no exportemos modelos urbanos a las zonas rurales. Hay 3 sectores que tienen ese grave error: la educación, la salud y el sector financiero. Siempre hemos procurado exportar modelos urbanos a realidades totalmente diferentes. Tenemos que aprovechar la cultura indígena, la cosmovisión indígena, la solidaridad de los pueblos afrocolombianos, y tenemos que trabajar mucho en la promoción de salud, en los promotores comunitarios de salud. Y va muy de la mano esto con lo de las competencias que decía el viceministro. Se trata precisamente de otro esquema, de innovar esquemas para hacer precisamente una estrategia más certera, más incluyente de la población, que no sea una cuestión asistencial. Tenemos que pasar de la asistencia humanitaria a la persistencia comunitaria. Tenemos que aprovechar ese valor de solidaridad y comunidad que tienen las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, para precisamente hacer parte de ese servicio de salud. Yo le digo, pasemos del asistencialismo al persistencialismo, en la medida, y qué lástima que no está aquí Antanas Mocus, pero una de sus grandes tareas fue incluir a la ciudadanía en la política pública. Era verdaderamente sentirse partícipes de un proceso de política pública, y creo que eso es lo que debemos hacer en las cuestiones de salud en las zonas rurales dispersas. Generar precisamente redes de promotores y promotoras comunitarias con esquema de certificación de competencias. Hacia allá nos tenemos que dirigir. Y finalmente, yo les digo, conozco colombianos desde hace como 30 años, ¿sí? Y a todos he conocido toda una variedad de derecha, de izquierda, de centro, radicales, y llevo 20 años, 30 años escuchando las mismas razones. Cuando hablamos a ver cuáles son los retos de tu país, siempre salía el conflicto armado. El gran problema de Colombia, en las 3 primeras razones. ¿Qué le pasa a tu país? Bueno, siempre salía el conflicto armado. Pues colombianas y colombianos, se les está acabando su pretexto favorito, ¿sí? Encárguense de hacer este proceso irreversible. La salud tiene mucho que hacer. Ustedes como ciudadanos, como colombianos, pero como parte de este sector, tienen mucho que hacer para que este proceso de construcción de paz sea irreversible y cambie, ahora sí, una nueva Colombia. Gracias. Gracias, doctor Zavala. Nosotros como colombianos estamos hablando de cada una de las personas, no necesariamente del gobierno. Aquí nos acompaña Mario Bonilla, que lidera un proceso comunitario, mutual, social, que realmente es demostrar, por eso lo queremos mostrar en el día de hoy. Nosotros generalmente nos atenemos a que el gobierno nos traiga, el gobierno disponga, el gobierno haga, y hoy él nos va a mostrar algo que nos puede ser útil. Mario, por favor, tienes el auditorio contigo. Muy buena tarde para todas y todos. Muchas gracias, doctora Elisa, por la invitación, y a todo el equipo de Gestar Salud por habernos convocado a este espacio a nombre de Agrosolidaria Colombia. Y pues en esta mañana que he podido escuchar y aprender tantas cosas, agradecerle a los expositores por sus datos, su información y sus estadísticas. Yo voy a compartirles brevemente el proceso de Agrosolidaria, los análisis que hemos hecho durante estos años que tienen que ver en la relación alimentación-salud, ¿sí? Bajo ese precepto de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esto comienza en los 90, acordémonos que Colombia ha tenido varios posconflictos y varios posacuerdos. Este último, pues es el último, viene otro con el ELN y esperamos que vengan otros con los ciudadanos, entre los partidos, entre tantos peleas que están casadas en el país que requieren posacuerdos. Pero acordémonos que en los 90, finalizando los 80, comenzando los 90, pues viene esos posacuerdos con el M19,
Corriente Renovación Socialista, con el Quintín Lame, con unos grupos guerrilleros que eran pequeños pero que negociaron su reinserción, y viene la Constitución. Yo diría que en ese comienzo de la década de los 90 vino un proceso de salud política. La salud no tiene que ver solamente con el cuerpo humano, también tiene que ver con la política, la salud en la política, la salud en la economía, y bueno, ahora vamos a hablar de la salud en los alimentos. En esos comienzos de los 90, esa salud política que implicó una nueva constitución, implicó unas nuevas reglas de juego, un nuevo pacto social, pues yo soy de esa generación que creyó que era posible desde ahí construir ciudadanía y construir solidaridad. Esa apuesta se empieza en los 90 y nos propusimos desde entonces esto, que sigue en pie, tejer en Colombia una red agroalimentaria de comercio justo campo-ciudad, con enfoque agroecológico y de finanzas solidarias. Partimos de considerar que el primer escenario de la solidaridad y del trabajo mancomunado, de la ayuda mutua, es la familia. Es el primer escenario donde debe reflejarse la confianza, la honestidad, la transparencia, la reciprocidad, y planteamos que no es posible saltar de un individuo solitario a un individuo solidario sin haber pasado por el escenario de la primera célula de la sociedad, que es la familia. Construir familias solidarias es un reto de salud social. Las familias solidarias pueden construir comunidades solidarias si se trabaja en ello. Nos organizamos en grupos asociativos por producto, por proceso y por servicio, y luego nos integramos en asociaciones, luego en federaciones y finalmente en la Confederación Nacional Agrosolidaria. En este camino somos hoy día 32.000 familias asociadas, produciendo, transformando y distribuyendo alimentos bajo principios de agroecología, de finanzas solidarias y de comercio justo. Estamos ubicados en 19 departamentos de los 132, viendo así, pareciera pues que tenemos una gran cobertura, pero vistos desde el punto de vista del número de municipios ya no es tan fuerte. Colombia tiene 1.122 municipios y nosotros estamos en 104 municipios, es decir, no alcanzamos a hacer el 10% desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los departamentos, pues da otra idea, ¿no? A veces cuando las estadísticas no se toman con pinzas, son engañosas. Y desde el punto de vista de 32.000 familias asociadas en una población pues digamos 150.000 personas promedio, en una población de 45 o 47 millones de ciudadanos, pues todavía hay mucho trabajo por hacer. Nuestra apuesta es la de construir un circuito económico solidario agroalimentario en el que las finanzas son el primer eslabón, la producción el segundo, la transformación, la distribución y el consumo. La producción, me voy a referir a la producción. Nosotros planteamos que mientras no resolvamos algunas cosas que están al revés en la sociedad colombiana con la producción de alimentos, vamos a seguir perdiendo agricultores, sobre todo familias agricultoras. Va a seguir siendo desmotivante estar en el campo produciendo alimentos y por tanto el volumen de importaciones de alimentos que en los últimos 10 años se ha incrementado en Colombia de manera asustadora, pues va a seguir creciendo. Vamos a tener que comprarle alimentos a otras sociedades que estén mejor organizadas y que nos los puedan vender. Esta situación que planteamos ahí, cuando intentamos hacer agricultura familiar agroecológica, se nos vienen encima una serie de instituciones que pretenden que esa producción de alimentos se certifique y se verifique que está siendo producida de manera orgánica, pero nos parece que lo contradictorio de todo esto es que la agricultura convencional que desarrollan los agronegociantes, pues es una agricultura que está siendo envenenado el suelo, el agua y las semillas, y por tanto los animales humanos, que estamos siendo consumidores de comida contaminada.
Sin embargo, a este grupo de agricultores, de agronegociantes, que es importante tener una diferencia entre agronegociante y agricultor. El agronegociante le interesa producir dinero, al agricultor le interesa producir alimentos. Esa es una profunda diferencia entre los agronegociantes y los agricultores. Nos estamos llenando de agronegociantes, que son los que acaparan tierras, que son los grandes concentradores de tierra, sobre todo acá en el Caribe. Es una problemática bastante compleja en unas zonas de la Orinoquía. Y nos estamos quedando sin agricultores familiares. Cada vez más viejo el campo, cada vez menos jóvenes interesados en la agricultura. Y tiene que ver con esos tratamientos de faltas de política, ya lo dijo Rafael. La política de una sociedad determina, o las políticas en salud, en educación, en producción alimentaria, determinan lo que puede pasar con esa sociedad, ¿no? Estamos, pues digamos, en términos de salud política, en Colombia tenemos graves problemas, graves virus, graves enfermedades con las políticas en Colombia. Este es el momento, después de que el 2014 fue el año de la agricultura familiar declarado por Naciones Unidas, después de un esfuerzo que varias organizaciones rurales hicimos de llevar a la Asamblea del 2011 a Naciones Unidas la propuesta de que, que se declarara un año de la agricultura familiar, se declaró el 2014, este es el momento en que Colombia no tiene una política pública de protección de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente en Colombia. Que las familias agricultoras campesinas tienen que entrar en las lógicas del juego y la economía común y corriente a disputarse el mercado en las mismas condiciones que los agronegociantes. Mientras esa situación no se resuelva, mientras la agricultura familiar campesina e indígena tenga que enfrentarse en las mismas condiciones de reglas del juego con los grandes productores, con los grandes agronegociantes, la desestimulación a nuestros agricultores va a seguir aumentando. Y la producción de comida contaminada, de suelos contaminados, de aguas contaminadas, de semillas y pie de cría o animales no humanos contaminados, vamos a seguirlo sufriendo los consumidores. La conexión profunda que tiene la alimentación y la salud tiene que ver con los mercados, el mercado de los alimentos. Aunque la salud también está enfrentada al tema del mercado neoliberal no regulado por los estados, como lo comentó nuestro expositor, nuestro viceministro, de que hay estados en el mundo que controlan el mercado de la salud, hay estados en el mundo que controlan el mercado de los alimentos, pero el mercado de los alimentos en Colombia está bajo las lógicas de libre oferta y libre demanda, entonces el nivel de especulación y de importación de alimentos está en manos de los comerciantes. Eso es grave para la oferta alimentaria orgánica y ecológica en el país. Si eso no se controla, los esfuerzos que nosotros podemos hacer como sociedad civil, vuelvo y le recuerdo, yo represento una organización de la sociedad civil solidaria, podría decir una empresa solidaria agroalimentaria, que no tenemos mucha relación con el Estado, con el Ministerio de Agricultura muy poca relación, algo con el Ministerio del Trabajo a través de la Unidad de Organizaciones Solidarias, que hemos tenido trabajo mancomunado en algunos años. Entonces este esfuerzo de la ciudadanía, sin contar con política pública que la apoye, la proteja, la defienda, la fomente, es un esfuerzo bastante difícil. Nuestro proceso de organización se basa en un proceso educativo permanente, que tiene unas metodologías, que tiene unos contenidos, que los hemos ido construyendo paso a paso y que los desarrollamos vía alianzas con entidades, sobre todo de cooperación nacional y de cooperación internacional, que se solidarizan con esfuerzos ciudadanos como el nuestro, para que la construcción de conocimiento alrededor de la salud, de la buena alimentación, de la salud en los mercados, de la salud en las finanzas, permita seguir fortaleciendo este esfuerzo solidario. Estamos prestos pues a seguir conversando para ser sanos con el tiempo y justos con el tiempo que nos otorgaron. Estamos prestos a seguir conversando al respecto y muchas gracias nuevamente por escucharnos y este tiempo que nos dedican. Muchas gracias, Mario. Yo creo que procesos como este
hay que no solamente incentivarlo, sino hacerlo sostenible hacia las comunidades, pero también articularlo con el sector salud. No sé qué pudiéramos identificar dentro del gobierno, doctor Fernando, usted que estuvo allí mucho tiempo. ¿Hay alguna instancia dentro del gobierno que pudiera comprometerse en los logros nutricionales como complemento a la salud? Dificilísimo esa pregunta. Y si quiero ser sincero, nosotros creamos en el plan decenal de salud pública, muchas gracias, la Comisión Intersectorial de Salud Pública. Hoy me siento un poquito, no me siento feliz con esa comisión. Yo creo que sentamos a los ministros, les dijimos todos los problemas de los determinantes de la salud, trajimos a Michael Marmot, se planteó el tema, se logró una sensibilización, hicimos unos acuerdos básicos y yo realmente hoy no veo que eso haya bajado. Yo creo que ahí tenemos como Estado un problema muy importante, donde nosotros sufrimos los efectos. Como salud, finalmente, el problema de la desnutrición aguda es consecuencia de todo un proceso que va desde el desarrollo económico, la agricultura, todo esto, la estructura familiar, la educación. Al final esto termina en un niño con desnutrición aguda muriendo en un hospital en una situación complicadísima. Realmente, hay que decirlo, los más interesados tenemos que ser nosotros. De alguna manera tenemos que buscar desarrollar ese mecanismo para llevarlo a cabo, tanto a nivel nacional como a nivel de los territorios. Y ahí el problema es que algunas de los sectores no tienen como salud y educación una representación territorial. Entonces, esto da una mayor complejidad. Sin embargo, hay temas de optimismo. Usted, doctora Elisa, hablaba un poco de la desnutrición en La Guajira. Yo le quiero hacer una infidencia. Para poder empezar a abrir una puerta de solución al tema de nutrición en La Guajira, nos tocó un año de peleas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero de peleas a muerte, por temas totalmente comprensibles. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llevaba años desarrollando una estrategia de centros de recuperación nutricional, sacar al niño de La Guajira desde su ranchería, llevarlo a Riohacha, allá recuperarlo y devolverlo a su casa. Cuando volvía a su casa, pasaban 3, 4 meses, las condiciones no cambiaban, el niño era desarraigado y la señora que estaba cuidando el niño, la mamá cuidando el niño en el centro de recuperación nutricional, descuidaba a sus otros 4 o 5 niños en su ranchería y después el otro niño venía y un ciclo muy complejo. La UNICEF nos planteó la posibilidad de llevar una estrategia que se llamaba alimento terapéutico, administrado en casa, en cada ranchería, con un proceso de seguimiento, con un trabajo con la familia, con un trabajo con la comunidad, y decidimos abordar eso. La resistencia fue grandísima de parte del instituto, porque obviamente ninguna institución quiere que le cambien la forma en que está haciendo las cosas, y ese es uno de los temas complejos en esto, cómo lograr una apertura al cambio, que creo que es un tema que para la implantación del MIAS y para todos estos procesos intersectoriales es fundamental, y tenemos que construirlo de alguna manera. Al final, tremendamente exitoso, después de 2 años logramos, que el instituto adoptara nuestra estrategia y nos empezara a demandar, ya que sí que empezábamos a competir por el alimento terapéutico que era importado y que ha logrado resolver una parte importante de esos problemas. Y seguramente sigue habiendo desnutrición aguda, pero yo creo que la comunidad de La Guajira de alguna manera entendió que había voluntad de hacer las cosas y que desde que a nivel nacional se estaba trabajando en el tema. Creo que ese es el reto sustancial, yo creo que es cómo lograr esa intersectorialidad. Ni hablemos de envejecimiento, con un envejecimiento de 50 mayores de ciudadanos mayores de tercera edad frente a 100 menores de 15 años, que estamos ya en el 2020 en Colombia, y sin una política y sin una infraestructura para abordar los problemas del envejecimiento. Esos son los retos
que van a ser muy importantes y que también lo estamos recibiendo en el sector salud porque nos toca recibir a los viejitos, darles albergue, hacer una cantidad de cosas que realmente deberían estar en otro sector social. Doctor Paul Campbell, ¿querías algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, yo rápidamente quiero hacer 3 comentarios. En septiembre cumplí 5 años en Colombia. En octubre cumplí 5 ministros de Agricultura y solamente un ministro de Salud, ¿sí? Es muy importante darle continuidad a la política pública. Hay mucha circulación, llamémoslo diplomáticamente, circulación de capital profesional en algunos ministerios. Una de las maneras para reducir ese riesgo que puede seguir latente o presente es insertar no nada más al gobierno, a la sociedad civil y sobre todo en el caso colombiano tiene una excelente calidad de las universidades, debe haber una red de las universidades, así como en Estados Unidos hay un sistema land grant relacionado con el desarrollo agrícola, debe haber una relación mucho más fuerte, más allá de un observatorio o digamos un observatorio dinámico, de una red de las universidades que estén corresponsabilizándose acerca de los temas de nutrición, acerca de los temas de obesidad, acerca de muchos aspectos de la vida cotidiana que desgraciadamente se lo dejamos al gobierno. No, tenemos que hacer, y es parte de la nueva política pública, una política más incluyente. Uno de los primeros eventos en los que participé fue aquel Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Debería de haber un networking mucho más fuerte hacia los temas de salud, tomando en cuenta las calidades de las universidades, no nada más las de Bogotá, sino las regionales. Siento que hay una gran oportunidad ahí que hay que aprovechar y podría ir muy de la mano con este sistema de competencias para los promotores de salud en las zonas rurales. Excelente. Entonces, como resumiendo ya para terminar el panel, el gran reto que enfrenta el país, no solamente para implementación de un modelo de atención integral diferente al que estamos teniendo hoy, son la intersectorialidad, 1, 2, la capacidad resolutiva de nuestra prestación, tanto en infraestructura física como en infraestructura tecnológica, como en talento humano, en número y en enfoque del talento humano, y una reorientación del aseguramiento, nos mencionaba el doctor Ruiz también, en el sentido de que hay muchas EPS que no están interviniendo o identificando de manera oportuna todos los riesgos de sus afiliados. Entonces, nos estamos quedando corto en esa articulación con los prestadores. Entonces, no es posible que nosotros, teniendo este gran reto enfrente, que es un modelo de atención que ya está diseñado, que tenemos mucho por discutirle, analizarle, aportarle al gobierno en términos de necesidades y prioridades a también potencializar por parte de ellos, pero también hay muchas cosas que hacer al interior de cada uno de los actores. La intersectorialidad es como el concepto, como todos lo sabemos, algo que trasciende las carteras, pero que es necesario un organismo integrador de todas las acciones que redundan en el sector salud. En Chile, los centros de atención básica cuentan con un funcionario del sector educativo allí en los centros de atención básica que hace estimulación temprana a los niños menores. Entonces, es la posibilidad de articular sectores en pos de que el ser humano pueda salir de sus retrasos. Con nutrición habría que sumar, entonces, no pelear, sino no tener que pelear con el ICBF, sino sumar al ICBF en que se comprometa cuando tengamos hallazgos de desnutrición en nuestros niños y poder así intervenir de una mejor manera y adecuadamente la patología. Entonces, señores, yo creo que estamos frente a un reto, uno de los hijitos, como lo decíamos en una reunión intergremial hace poco,
El sector salud ahora es como si estuviera embarazado, fuera a esperar un bebé y le salen 3. Un bebé es tener que resolver el hoy, tener que resolver los problemas del hoy, las deudas y no sé qué, pero además le nació el MIAS, que tiene otros retos económicos, tiene otros retos financieros en todo lo que estamos hablando, y adicionalmente a eso le sale el posconflicto, que tiene unos retos bastante interesantes, geográficos, sociales y de articulación con comunidad efectiva, que realmente son 3 retos para el sector salud en el que se exige un compromiso de cada uno de nosotros, pero también lo exigimos por parte del gobierno. Iba a decir que ojalá esos 3 bebés no nazcan por cesárea. Y ojalá no sean obesos. Bueno, ¿hay algún otro aporte dentro de los panelistas? Mario, Paul, ¿no? El auditorio, muchas gracias por acompañarnos en este día. Ha sido un día productivo y con excelente participación de parte de ustedes. Muchas gracias a todos. Nos esperamos mañana. Perdón. Hola, hola, ya. Doctora Elisa, muchas gracias y por favor, antes que se vayan, no nos podemos ir porque a las 7 de la noche Cosalud nos tiene un cóctel maravilloso aquí en el Centro de Convenciones. Así que están todos cordialmente invitados, pueden ahora disfrutar además de un coffee break que tenemos servidos para ustedes mientras siguen recorriendo la muestra comercial. Mañana tenemos nuestro último día de congreso, abrimos puertas a las 8 de la mañana y tendremos los 3 segmentos: el individuo, eje central en la reinvención del aseguramiento y la prestación, y el 4º segmento, recursos necesarios y disponibles para la implementación del nuevo modelo de atención en salud. Mañana, señoras y señores, tenemos unos invitados muy especiales porque estará con nosotros el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que además es algo muy especial porque realmente no estaba viajando debido a los cuidados que tenía que tener y aceptó esta invitación de Gestar Salud. Así que mañana realmente va a ser muy especial para nosotros darle la bienvenida a este congreso. Y tendremos una clausura realmente espectacular. Estará con nosotros Alejandro Haddad, fundador del Centro de Innovación Health Global de la Universidad de Toronto. Créanme, ojalá todos los que están aquí, miren que se los adelantamos, puedan estar presentes en esa conferencia. Les aseguro que les va a cambiar la vida y ese va a ser un cierre espectacular mañana. Así que, doctora Elisa, terminamos este congreso así, mucho más cerca de nuestro auditorio, dando las gracias porque realmente la convocatoria incluso superó las expectativas. El movimiento que tuvimos en redes sociales, las evaluaciones que tuvimos, los puntajes, muchas gracias y realmente cerramos este primer día con éxito. A las 7 de la noche, Cosalud nos espera para el cóctel que tenemos aquí mismo en el Centro de Convenciones, pero estará en la terraza, en el primer piso, hacia afuera, ahí estará. Así que tenemos el tiempo justo para disfrutar del coffee break que Gestar Salud les está brindando en este momento mientras recorren la muestra comercial y siguen tomando información. Mañana entonces las puertas del Centro de Convenciones estarán abiertas a las 8 de la mañana y hoy el día no ha terminado, así que seguiremos compartiendo. Soy Rosa María Corcho y ha sido un gusto acompañarlos en el día de hoy y mañana nuevamente nos vemos. Gracias y feliz tarde. Nos vemos en el cóctel.